Problema 5. El sulfato de aluminio se utiliza en el tratamiento de agua y en muchos procesos químicos. Se puede preparar haciendo reaccionar bauxita triturada con ácido sulfúrico al 77% en peso. El mineral de bauxita contiene 55.4% en peso de óxido de aluminio, siendo el resto impurezas. Según Reactor, la relación másica de alimentación de ácido sulfúrico a bauxita es de 2.32 a 1. Determine reactante en exceso, porcentaje en exceso y para una producción de 2.000 libras de sulfato de aluminio y una conversión del 99.56% determine las cantidades de bauxita y solución ácida alimentadas al reactor. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer pues es determinar un diagrama de proceso en donde nos dice que se alimenta pues un mineral llamado bauxita y donde ese mineral pues está compuesto por óxido de aluminio. El mineral de bauxita contiene 55.4% peso de óxido de aluminio. Acá. Y el resto de impurezas. Entonces el otro porcentaje restante para el 100%, 44.6%, peso también de impurezas. Eso es lo que tenemos. Y dice que se va a hacer reaccionar con ácido sulfúrico. Vamos a poner una línea de ácido sulfúrico. No nos dice que se alimenten juntos. Entonces lo ponemos por separado, ¿ok? Según Reactor, la relación másica de alimentación de ácido sulfúrico, entonces H2SO4, a bauxita es de 2 a 1 y pues va a salir una línea de productos. Donde pues vamos a ver qué sale. Nos dice que la relación, vamos a ponerle etiquetas 1, 2 y 3. Entonces, la masa de ácido sulfúrico, o sea, M2, entre la de bauxita, que es M1, es igual a 2.32 entre 1. Esa es la relación que nos dan. Y nos pide una producción de 2.000 libras de sulfato de aluminio. Como es producción, nos está diciendo que esta es la salida. Masa de sulfato de aluminio Al2SO43 es igual a 2.000 libras. Y ya tenemos nuestra base de cálculo. Y ya lo demás es un poquito de información. Se puede preparar haciendo reaccionar bauxita triturada con ácido sulfúrico al 77% en peso. Ojo, como es ácido sulfúrico al 77% peso, pues quiere decir que hay un restante en solución, que normalmente es solución acuosa. Si es ácido clorhídrico o su ácido sulfúrico, a un porcentaje que no es el 100%, el resto va a ser agua, a menos de que indiquen lo contrario, pero normalmente es agua. Ya tenemos toda la información del diagrama de texto, incluso nos dan una eficiencia, nos dicen que la eficiencia es del 99%, 99.56%, y que calculemos pues el exceso y cuánto vamos a alimentar de cada uno de estos para el proceso. Bien, pues tenemos entonces nuestra base de cálculo, planteamos la producción. Si nosotros sacamos un balance de proceso, en este caso un FERS, porque hay reacción química, pues solamente es enlistar los componentes que tenemos, que sería el óxido de aluminio, las impurezas, el ácido sulfúrico
el agua y el sulfato de aluminio. Y vamos a ir uno por uno haciendo su balance. Y como todo está en por ciento masa, pues vamos a hacerlo en masa, ¿ok? La masa de que entra de óxido de aluminio en 1 menos la que reacciona es igual a la masa de óxido de aluminio que sale. Las impurezas solamente entran en 1 y salen, son impurezas, no reaccionan ni se forman. El ácido sulfúrico entra en 2, reacciona como reactivo y sale, ¿no? El agua entra en 2, se forma en la reacción química, es un producto, se forma y sale. Y ya por último, la masa de sulfato que se produce porque no está entrando es igual a la masa de sulfato que sale al final del reactor. Una vez teniendo nuestro balance, pues nos damos cuenta que obtenemos la masa que se produce, que es la masa que sale, que son las 2000 libras. Como ya tenemos la masa que sale, y pues esa masa que sale también es la masa que se produce, pues ya podemos determinar cuánto está produciéndose de agua y cuánto está reaccionando de los demás reactivos, como lo podemos ver en el problema número 1, ¿no? Que simplemente es agarrar la reacción química, que es óxido de aluminio, más ácido sulfúrico, que produce sulfato de aluminio, más agua, que es la que nos da, ¿no? Como estamos trabajando en masa, vamos a relacionarlo con sus pesos moleculares, hay que googlearlos. Masa molar del Al2 o 3, 101, no, 101.93, 96, del ácido sulfúrico, 98.98 prácticamente, del Al2SO4, 342.15 y del agua es 18. Eso es sin balancear. Vamos a balancear la reacción química y ver qué es lo que nos faltaría, ¿no? Entonces, dos aluminios, un sulfato, tres sulfatos. Entonces aquí nos faltan tres sulfatos, tres oxígenos y tres oxígenos de acá. Está bien. Y 6 hidrógenos con 6 hidrógenos está bien. Entonces, este peso molecular es de una sola mol de ácido sulfúrico. Entonces hay que multiplicarla por 3, 98 por 3, para sacar la de las 3 moles que están participando. Igual para el agua. 3 por 18, porque son 3 moles las que están participando. Ahora sí ya tenemos todo completo. ¿Cómo sé que está bien o que ya podemos hacer la relación? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es sumar reactivos y luego sumar productos y nos tiene que dar lo mismo. O sea, si yo sumo 54 más 342.15, me da lo mismo que si yo sumara 101 más 294, ¿vale? 395 y 396. Prácticamente lo mismo.
Una vez dicho eso, ahora sí podemos hacer nuestra relación que siempre hacemos. Es agarrar lo que tenemos, en este caso, en teoría, así es la reacción química. En teoría reaccionan 101.96 libras de óxido con 294 libras de ácido para formar 342 libras de sulfato y 54 libras de agua. En teoría así es. Ojito que esto es en teoría, lo mínimo necesario. Pero pues realmente yo no estoy haciendo reacción, o yo no estoy produciendo 300, estoy produciendo 2000. Eso ya es lo real. Realmente estoy produciendo 2000. Pues como realmente produzco 2000, pues hay que hacer la relación, que simplemente es una regla de 3. 2000 por el que quiero, en este caso 101, entre el que tengo. Entonces es 2000 por 101.96 entre 342.15. Y nos da que necesitamos 596 libras para que reaccione, para formar, perdón, las 2000 libras de sulfato de aluminio. Ya tenemos eso. Lo mismo para el ácido sulfúrico, 2000 por 294 entre 342.15. 1718, 1718 gramos, perdón, libras. Y por último, 2000 por 54 entre 342, serían 315. Lo mismo, ¿cómo sé que estoy bien? Como estas son cantidades másicas, pues si yo sumo la masa de reactivos, debe ser igual a la masa de productos. Entonces, masa de reactivos son 596 más 1718. Es lo mismo que si yo sumara las 2000 más esto. ¿Ok? Con eso comprobamos que estamos bien, o que al menos vamos bien. Siempre y cuando esté en masa, si está en moles, esto a veces no es lo mismo, ¿eh? En moles puede ser diferente, pero en masa siempre es lo mismo. Y con eso pues obtenemos la masa de aluminio que reacciona, la masa de ácido que reacciona y la masa de agua que se produce. Para eso nos sirve esta relación. Ya tenemos más datos del balance, vamos a sustituirlos. Entonces, la masa de aluminio que reacciona, 596. El ácido sulfúrico, 1718. El agua que se produce, 315. Y esto pues ya habíamos dicho que era 2000. Ahora, ya no podemos sacar más datos del balance, pero hay que tener en cuenta pues los datos extra que nos dan, ¿no? Que son estos dos. Como datos extra, pues nos dan una eficiencia y la ecuación de eficiencia nos dice que la masa o los moles que reaccionan, en este caso voy a utilizar masa porque estamos trabajando en masa, son iguales a la masa que alimento. Perdón, entre la masa que alimento nos da la eficiencia. Conozco la masa que reacciona y conozco la eficiencia. ¿De quién? Del reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? Pues hay que ver, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, la bauxita y el ácido sulfúrico entran en una relación de 2.32 a 1. Pues podemos ocupar esa relación para ver, pues, para ver quién es el exceso, ¿no? Como lo determinamos, pues,
Habíamos dicho anteriormente que simplemente es lo que alimento. En este caso, si yo alimentara 2.32 de ácido, alimentaríamos 1 de bauxita, ¿no? Entonces, si M2 es 2.32, M1 es 1, según la relación que nos dan. Y de esa relación, de esos 2.32, pues está compuesto por el 77% de ácido sulfúrico. Entonces, la cantidad de ácido sulfúrico que en teoría tendríamos, pues sería el 77% de ese 2.32, que es 1.78. Y la masa de agua, perdón, la masa de ácido de óxido de aluminio, pues sería el 54, no, era el 55.4% de ese 1, ¿no? Ya tenemos la cantidad que se alimentaría en caso de que esa fuera la alimentación, ¿ok? Y ya lo demás es dividirlo entre su peso molecular. Normalmente lo dividimos entre su coeficiente estequiométrico si está en moles. Es dividido su coeficiente estequiométrico. Si está en masa, se divide entre su peso molecular. ¿Ok? Esa es la diferencia. Estamos trabajando en masa, lo dividimos entre su peso molecular. O sea, para el ácido sulfúrico, 1.7864 entre su peso molecular, 294, y 0.554 entre 101.96 para el óxido de aluminio. El resultado más pequeño es el reactivo limitante. Que en este caso es 0.0076 y 0.0053434. Entonces, el óxido de aluminio sería nuestro reactivo limitante. Teniendo eso en cuenta, pues la eficiencia, en este caso, del reactivo limitante, que es el óxido de aluminio, es la masa que reacciona de óxido de aluminio entre la masa que alimento de óxido de aluminio, ¿vale? Lo único que no conozco, pues, es lo que alimento y ya lo podemos despejar, que es lo que reacciona entre la eficiencia. Lo que reacciona son las 596 que obtuvimos acá, aquí, y lo que nos da el texto es la eficiencia. $598, 63.4 libras que se alimentan. Ya podemos entonces determinar cuánta agua, o más bien dicho, cuántas impurezas tenemos, porque pues eh, el total de M1 pues sería la masa de óxido de aluminio que reacciona entre su fracción y
su fracción pues es la que nos da el texto, ¿no? Que es 55%. Y el resto pues sería las impurezas, que es el total por su fracción. Libras. Y es eso por 0.446. Y nos da las impurezas. Libras también. Y como ya tengo M1 y tengo una relación de M1 con M2, pues puedo despejar a M2 y nos da la cantidad de ácido sulfúrico que alimentamos. M1 ya lo tengo, entonces pasaría de que está dividiendo, pasa multiplicando. Y ya conozco M1. Por lo tanto, M2 sería 2506.92 libras, del cual la masa de ácido sulfúrico pues sería el 77% de ese total, ¿no? Libras. Y con eso tenemos la masa de ácido sulfúrico en nuestra línea de alimentación. Nos pide el reactivo en exceso, en este caso el ácido sulfúrico, el porcentaje en exceso. Recordemos que es la masa o los moles, en este caso masa, que alimento, menos la masa teórica entre la masa teórica, por 100. La masa teórica es lo mismo. Agarramos la reacción química, agarramos los pesos moleculares de los reactivos solamente y ponemos la cantidad que alimentamos del reactivo limitante. En este caso, la cantidad de reactivo limitante que alimentamos son 598 libras y hacemos la relación, ¿no? Regla de 3, 598.634 por 294 entre 101.96. Y nos dice que deberíamos de alimentar 1726 libras para que reaccione. O sea, si nosotros alimentamos eso, es más que suficiente. Pero como alimentamos más, o sea, la cantidad que alimento son 1930. La que en teoría debería de alimentar son 1726. Por lo tanto, tengo un exceso del 11%. Ese sería el exceso. Ya tendremos entonces el reactante en exceso, ácido sulfúrico, el porcentaje en exceso, ya lo sacamos, y la alimentación de cada uno de los reactivos. Y eso sería todo el problema.